por vuestra presencia y muchas gracias al Grupo Saint-Gobain por la invitación. Y porque yo también creo que la certificación es importante y creo que este tipo de actos ayudan un poco a su fomento y a la difusión, también a la puesta al día de todos los técnicos. Voy a centrar mi presentación en los cambios que se van a producir en los procedimientos de certificación, ¿vale? En las próximas semanas, me aventuraría a decir probablemente a principios de año, van a salir unas nuevas versiones de todos los procedimientos de certificación, que van a suponer cambios muy importantes en el modo de cálculo. También en los resultados, también en la propia nota de calificación. Yo creo que este cambio va a suponer un punto y aparte, porque vamos a ver que cambia completamente el método de cálculo, ¿vale? Va a ser, hasta ahora hemos tenido unos resultados en la certificación y en cuanto entren en vigor los nuevos procedimientos vamos a tener otros valores, otros resultados. Mi presentación se va a centrar en el programa que nosotros hemos desarrollado, que es el C3X, pero muchos de estos cambios van a afectar a todas las herramientas. Van a afectar también a la herramienta unificada Hulk, va a afectar a C3, va a afectar a CERMA, va a afectar a todos los programas de cálculo de demandas térmicas. ¿Por qué se produce este cambio? Este cambio en todos los procedimientos. Como bien habéis comentado antes, la certificación energética surgió en el año 2007 y está basado en unos documentos que en ese momento publicaron desde el Ministerio de Industria y el Ministerio de Fomento que regulan cómo se tiene que hacer el cálculo energético. Ese cálculo energético estaba basado en el Código Técnico de 2006. En 2013, en septiembre, salió un nuevo Código Técnico de la Edificación y los procedimientos aún no se han actualizado, ¿vale? Entonces, lo que va a salir ahora, como hemos comentado a principios de año probablemente, va a ser unos nuevos documentos que van a regular cómo hay que hacer la certificación a partir de ese momento. Y esos documentos sí que están basados en el Código Técnico de 2013. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que hasta ahora hemos venido utilizando unas herramientas informáticas que estaban basadas en el Código Técnico de 2006 y a partir de ahora van a estar basadas en el Código Técnico de 2013. Y ya os he comentado que los cambios son muy profundos, ¿vale? Cambios, por ejemplo, que afectan al motor de cálculo directamente. Vamos a ver en C3X que aparecen nuevas zonas climáticas, ¿vale? Por ejemplo, para Canarias van a aparecer las zonas climáticas alfa. En Canarias siempre se protestaban bastante porque se les asimilaba su climatología a algunas climatologías de la península, por ejemplo a la de Cádiz. Y entonces el clima allá es muy diferente y siempre han reclamado pues, que tener su propia zona climática y van a aparecer en los programas informáticos. Además, va a haber algunas ciudades que cambian de zona climática. Esto lo provoca también el nuevo Código Técnico. Por ejemplo, San Sebastián, con el Código Técnico de 2006 era zona climática C1, con el nuevo Código Técnico es zona climática D1, ¿vale? Por lo tanto, ahí a la hora de certificar va a cambiar el clima. Además, han cambiado los ficheros meteorológicos. Los datos meteorológicos con los que se hace el cálculo de demandas energéticas han cambiado, ¿vale? Se han adecuado y se han reducido. Antes había muchísimos archivos meteorológicos y ahora se han reducido a un archivo por zona climática. Por ejemplo, si yo estoy certificando una vivienda en Madrid y en Zaragoza, que ambas son zona climática D3, si certifico el mismo edificio, la demanda de calefacción va a ser la misma porque se hace el cálculo con el mismo archivo meteorológico, con las mismas temperaturas exteriores, humedades, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos que los archivos meteorológicos van a depender de la zona climática de invierno, la que nos marca la letra, en este caso, por ejemplo, la D, y la demanda de refrigeración va a venir marcado por el archivo meteorológico de la zona 3, la severidad climática de verano, ¿vale? Entonces, ahí va a haber ya un cambio importante. El cambio más importante que, según mi punto de vista, se va a producir. Se van a cambiar los coeficientes de paso. Luego veremos los programas, todos ellos calculan demandas energéticas en función de los datos meteorológicos y calculan consumos energéticos. Y multiplicándolo por un factor de paso que está estandarizado, lo marcan los ministerios y depende del mix energético del país, se hace el paso a emisiones de CO2 y a consumo de energía primaria.
Estos coeficientes de paso cambian y luego veremos un poco cuánto varían. Veremos que va a haber unos nuevos sistemas de sustitución, que también los marca el código técnico, luego os comentaré un poquito más de qué son, y va a cambiar también cómo se realiza el cálculo de energía primaria. Ya hemos visto en las ponencias anteriores que la certificación se habla siempre de una letra en función de las emisiones de CO2 y una letra en función del consumo de energía primaria. Hasta ahora hablábamos de consumo de energía primaria total, a partir de ahora se empieza a hablar de consumo de energía primaria no renovable. Es lo mismo que marca el documento básico H0, el de consumo de energía primaria en el código técnico nuevo, ¿vale? Todos estos cambios, que hemos visto que van a cambiar las demandas, van a cambiar los consumos, van a cambiar las emisiones, han llevado también a que haya unas nuevas escalas de certificación. Es decir, los límites entre clases van a cambiar. Y bueno, ya luego unos cambios que ya son más concretos de CEX y los iremos viendo, del C3X. A partir de ahora vamos a poder meter más campos, por ejemplo en la referencia catastral vamos a poder meter más referencias catastrales. En residencial hasta ahora no se le pedía la demanda de ACS al técnico, a partir de ahora se le va a pedir. Tampoco se le pedía el nivel de ventilación, el programa calculaba con unos niveles fijos, ahora sí que se le va a pedir las renovaciones hora que se producen en ese edificio. Además sabéis que en C3X para meter los datos hay distintas vías, tenemos vía por defecto, vía estimada y vía conocida, pues se han actualizado algunos de los valores por defecto, se han modificado. También ha habido algunos cambios en el edificio de referencia. Sabéis que la certificación en terciario es autorreferente, depende del edificio de referencia, luego lo veremos, y han cambiado algunos de estos valores. Y por último han cambiado los informes de salida. Los informes que devuelve el programa de certificación han cambiado un poquito y se añade un nuevo archivo, es el archivo XML, que lo que nos va a servir es para facilitar y agilizar el registro en la comunidad autónoma. ¿Vale? Es un archivo, tú le das al botón, te saca un XML, que lo que vamos a hacer es que cuando vayamos a hacer el registro en la comunidad autónoma no tenemos más que subir ese archivo y el registro de la comunidad autónoma extraerá todos los datos de ahí. Es decir, ese archivo contiene toda la información del certificado energético, sin necesidad de que tengamos que volver a teclear algunos datos. Yo creo que ese va a ser un buen avance a la hora de hacer los registros y ahora están todas las comunidades autónomas adaptando su sistema informático a este nuevo cambio, y yo creo que la entrada en vigor de los nuevos programas pues va a estar un poco en función de las fechas para poder ir subiendo los XMLs a las comunidades autónomas. Quería comentar un poquito cuáles son las herramientas que hay para hacer la certificación, porque sé que esto ha ido cambiando, ha habido distintas notas informativas del Ministerio, hubo unos programas, algunos se canceló, ha habido un poco de follón, entonces quería plantear aquí un poco un resumen para comentarlo. Estos son los programas que se pueden utilizar para certificar a día de hoy. Vamos a tener una opción general, que es la herramienta unificada Leader Calendar, ¿vale? Es lo que todo el mundo está denominando el Hulk, y ahí lo que hay que meter muchísimos más datos. Lo que vamos a hacer es una simulación hora a hora de las demandas y consumos energéticos que tiene el edificio. Esta herramienta Hulk nos va a servir para certificar tanto edificios residenciales como del sector terciario, y nos va a servir para certificar tanto edificios nuevos como edificios existentes, ¿vale? Y después tenemos una serie de herramientas simplificadas, ¿vale? Tenemos una herramienta para los edificios de nueva planta, que es el CERMA, que solo sirve para edificios del sector residencial. Y para edificios existentes tenemos el C3X y el C3, que sirven tanto para residencial como para terciario, y el CERMA, que solo sirve para edificios residenciales. Nosotros llevamos bastante tiempo trabajando para que el Ministerio de Industria apruebe el C3X y se pueda utilizar también para edificios nuevos, y espero a ver si a partir de enero tenemos algún avance en este ámbito y se puede utilizar tanto para edificios nuevos como para edificios existentes. Algo que me preguntan bastante últimamente también es qué versión del C3X tengo que utilizar.
desde junio de 2013, desde que salió el Real Decreto, ha estado en vigor la versión oficial, que es la versión 1.3, ¿vale? Durante el último año y medio, nosotros hemos estado trabajando en esa nueva versión del C3X, que le hemos denominado la 2.1, que es la que está adaptada al nuevo código técnico. Esta versión la publicó el Ministerio de Industria a modo de prueba en su página web durante el mes de agosto y el mes de septiembre, ¿vale? De este año, pero solo a modo de prueba. Todo este tiempo hemos tenido que seguir utilizando para hacer certificados la versión 1.3, que es la oficial, ¿vale? En cuanto se aprueben esos documentos que regulan la certificación energética, esos documentos nuevos que hemos hablado que probablemente sea a principios de año, pasará a ser obligatorio el uso de la nueva versión, la 2.2. Es simplemente la 2.1 que se ha hecho algún pequeño ajuste que nos han pedido desde el Ministerio de Industria, ¿vale? En el momento que el Ministerio apruebe ese cambio, será obligatorio pasar a usar la 2.2, ¿vale? Y en principio los registros de las comunidades autónomas no deberían de aceptar ningún certificado que venga con la 1.3. Ya os he comentado que es que el cambio es completo, cambia todo, cambia completamente el motor de cálculo, ¿vale? También deciros que la nueva versión os va a permitir abrir archivos hechos con la versión vieja. Es decir, imaginaros que salen, me estoy inventando, sale el 1 de febrero, la nueva fecha. Si el 31 de enero estabais trabajando, no tenéis ningún problema. El 31 de enero estáis trabajando con la 1.3, el 1 de febrero podéis abrir ese mismo caso con la nueva versión y no os va a dar ningún problema. Eso sí, el cálculo que os va a hacer ya va a ser con la nueva versión y el resultado va a ser diferente, ¿vale? Vamos a ver que la nueva versión del programa, bueno, igual muchos habéis tenido la oportunidad de probarla, es muy similar para el técnico certificador. Apenas hay cambios, se pide algún campo extra, pero no hay muchos cambios. Es decir, el que sabe manejarlo va a seguir sabiendo manejarlo, no hay cambios de esos gordos. Lo que sí que cambia es el motor de cálculo. Cuando vosotros le deis a calificar, el cambio es completo, ¿vale? El resultado que sale es completamente diferente. ¿Sí? Vale. Ahora sí que me voy a ir centrando un poquito en los cambios que ha habido, uno a uno. Lo que os comentaba, hay nuevas zonas climáticas, que son las zonas climáticas alfa. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, es decir, la severidad climática de invierno es alfa, es más suave aún que la A, ¿vale? Voy a abrir un poquito el CEX, ¿vale? Bueno, esta es la nueva versión del CEX, para los que la conozcáis, si veis, tiene exactamente la misma pinta que antes, ha cambiado un poquito la estética, pero es prácticamente igual. Si yo ahora elijo, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, a ver dónde lo tengo. ¿Vale? En las zonas climáticas, además de las que veníamos conociendo, A3, A4, B3, B4, las Cs, las Ds, han aparecido las zonas climáticas alfa, ¿vale? Estas van a ser solo para las zonas de Canarias, ¿vale? Y son exactamente lo que marca el código técnico. Además, como ya os he comentado, se han reasignado algunas localidades, ¿vale? Madrid sigue siendo de 3, eso no hay problema, pero sí que si vais a certificar, por ejemplo, localidades fuera a cierta altura respecto a Madrid, etcétera, convendría que revisaseis si ha cambiado la zona climática, ¿vale? La zona climática viene marcada en un anexo del documento básico del H1 del código técnico. Sí que hay ciudades, por ejemplo, como Oviedo o San Sebastián, que el C3X directamente os va a asignar la nueva zona climática que tiene, ¿vale? Y como ya os he comentado, cambian los datos meteorológicos, ¿vale? Antes, ciudades con la misma severidad climática daban distintas demandas, lo que os comentaba de Madrid. Yo tenía de Madrid y Zaragoza, yo tenía un edificio en Madrid y uno en Zaragoza, que los dos son de 3, y me daban distintas demandas de calefacción y de refrigeración, a condiciones iguales del edificio. Ahora van a dar la misma, es decir, hay un archivo meteorológico por cada severidad climática de invierno y uno por cada severidad climática de verano, ¿vale? Y esto va a producir cambios, ¿vale?, en las demandas.
En esa gráfica tenemos representado en el eje X las severidades climáticas de invierno y en el eje Y las severidades climáticas de verano. Por ejemplo, en Madrid estaríamos en zona climática D3, ¿vale? El punto rojo sería las demandas para el clima para los nuevos programas con el nuevo código técnico, y el azul es el que veníamos utilizando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Madrid la tendencia va a ser a aumentar un poquito la demanda de calefacción, ¿vale? El programa, no este, sino todos, no solo C3, X, nos van a tender a dar unas demandas de calefacción algo más altas, ¿vale? ¿Eso va a querer decir que nos cambie la certificación? Pues va a depender, porque no cambia solo esto, también cambian los coeficientes de paso y cambia la escala. Entonces puede ser que sea una demanda algo superior, pero que sigamos en la misma nota, ¿vale? ¿Vale? Vemos ahí, por ejemplo, el caso de Madrid. Ahora, Madrid y Vitoria. Madrid es de 3, Vitoria es de 1. Como el archivo meteorológico es el mismo, Madrid va a tender a dar unas demandas un poquito más altas de las que venía dando y Vitoria unas demandas un poquito más bajas, ¿vale? De calefacción. Por ejemplo, aquí tengo un caso certificado, creo que era en Madrid. Es el mismo edificio, a la izquierda certificado con la versión 1.3, la versión oficial hasta ahora, y aquí a continuación certificado con la nueva versión, ¿vale? Con la que va a salir. Si veis, el incremento de demanda es importante, ¿vale? Pero también han cambiado las escalas, luego comentaremos, ¿vale? Han cambiado la demanda de calefacción, en este caso casi no se ve, pero la demanda de refrigeración se mantiene casi igual. ¿Vale? Como ya os comentaba, el cálculo de las emisiones y el consumo de energía primaria para sacar las escalas se realiza como la demanda entre el rendimiento medio estacional de los equipos por un coeficiente de paso. En el caso de emisiones de CO2, el coeficiente de paso de emisiones, y en este pues el coeficiente de paso de energía primaria, ¿vale? Entonces, si cambiamos ese coeficiente de paso, cambia proporcionalmente las emisiones y el consumo de energía primaria asociado. En esta tabla tenéis los coeficientes de paso que se han venido utilizando hasta ahora en función del combustible, y aquí los nuevos, los que se van a aprobar en breve. Por ejemplo, hasta ahora veníamos usando un coeficiente de paso del gas natural de 0,204 kilogramos de CO2 por kilovatio hora consumido. A partir de ahora ese coeficiente de paso es de 0,252. Parece que el cambio es pequeño, parece que son 4 décimas, pero supone un incremento del 24%. Es decir, certificando el mismo edificio, ya independientemente de los datos meteorológicos, pero solo este cambio va a suponer un incremento del 24% en las emisiones de CO2, ¿vale? El cambio es muy importante. Por esto os comentaba que esto va a suponer un punto y aparte en la certificación, este cambio. Por ejemplo, el coeficiente de paso del gasoil aumenta un 8%, ¿vale? Pero el cambio más espectacular es es el de la electricidad. Hasta ahora el coeficiente de paso de la electricidad era 0,649. Todos los fabricantes de equipos eléctricos siempre se quejaban de que este valor era muy alto. Estos valores se calculan en función del mix energético del país. Se habían calculado en el año 2003, donde fue un año muy seco, las centrales hidroeléctricas trabajaron muy poco y además no había la presencia de renovables que ha habido hasta ahora, ¿vale? Que hay en este momento. Entonces, el coeficiente de paso se ha actualizado y pasa a ser 0,331, ¿vale? Es decir, un edificio que antes con una instalación eléctrica antes me daba X emisiones, ahora va a dar X entre 2, ¿vale? Este cambio es completo, ¿vale? Es posible que a mucha gente le interese recertificar. Yo, si tuviese una vivienda con radiadores eléctricos y un termoeléctrico, recertificaría. ¿Por qué? Porque me va a mejorar la letra, ¿vale? Me va a mejorar, en este caso, seguro, ¿vale? Bueno, yo creo que ya el resto de coeficientes sufren cambios, pero ya son menos importantes. Bueno, el del carbón también aumenta un 36%. Y, y el del biocarburante y la biomasa, antes era 0,
ahora es casi cero, ¿vale? No es cero, pero es 0,018, ¿vale? Es decir, aquí este coeficiente siempre ha sido muy criticado porque tú te podías tener el peor edificio del mundo, pero le ponías una caldera de biomasa y era era el ejemplo que ponían antes, que tenía el unifamiliar, le ponía una caldera de biomasa y pasas era, ¿vale? Entonces, los coeficientes de paso a energía primaria. Han cambiado un poquito, pero también hay que tener en cuenta que antes hablábamos de energía primaria total y ahora pasamos a hablar de energía primaria no renovable, ¿vale? Por ejemplo, el coeficiente de paso del gas natural aumentó un 18%, el del gasóleo un 9%, el de la electricidad es el 75% de lo que había, abajo un 25%. Vale. Y sobre todo me gustaría destacar el de los biocarburantes y la biomasa. Antes era 1 porque se consideraba el consumo de energía primaria total, teniendo en cuenta la parte renovable y la parte no renovable, por lo tanto era 1. Ahora solo tenemos en cuenta la parte no renovable, por lo tanto biocarburante y biomasa es prácticamente todo renovable. Pasa a ser también casi 0, ¿vale? Otro de los cambios que desde mi punto de vista son bastante importantes son las instalaciones de sustitución. Cuando nosotros estamos certificando un edificio y no tiene instalación de calefacción o no tiene instalación de refrigeración, eso invitaría a pensar que ese edificio, las emisiones de CO2 asociadas deberían de ser 0, porque no tengo instalación, no hay emisiones asociadas, 0. Lo que pasa es que a eso no se le puede asignar una A, porque que no tenga instalación que lo cubra no quiere decir que el edificio sea eficiente, quiere decir que no se garantizan unas condiciones de confort en su interior. Entonces, lo que hacen todos los procedimientos es, cuando no existe esa instalación, pero sí que hay demanda, lo que hacen es meten una instalación de sustitución, ¿vale? Es decir, si tú tienes frío en tu casa y no tienes caldera, de algún modo cubrirás esa demanda, ¿vale? Esa instalación de sustitución viene marcada por el código técnico. Antes era una instalación, en el caso de calefacción, de gasoil con un rendimiento del 75% y ahora ha pasado a ser una caldera de gas natural con un rendimiento del 92%, ¿vale? El cambio es muy alto, ¿vale? Pasamos de multiplicar por 0,381 a multiplicar por 0,274. Y en frío, antes teníamos un COP de 1,7 y ahora hemos pasado a un COP de 2, ¿vale? Ese también supone un cambio importante. ¿Vale? Entonces, cuando no tengamos instalación, el resultado también nos va a variar, ¿vale? Como os comentaba, al cambiar los climas han tenido que cambiar las escalas, se han actualizado las escalas. Por ejemplo, en Madrid, antes para ser una A podía ser hasta 6,8 kilogramos de CO2 por metro cuadrado, ahora vas a poder ser hasta 8,4. ¿Vale? Es decir, digamos que se ha abierto un poco el margen. ¿Por qué se ha abierto? Porque la tendencia va a ser también a que las demandas sean un poquito superiores a lo que nos venía dando, ¿vale? En otras zonas climáticas va a ser lo contrario, se va a ajustar el límite entre clases. Por ejemplo, pues en Barcelona pasamos ahí de 5,4 a 6,1. En Valencia de 3,5 a 3,6, casi se queda igual. En Sevilla de 4,2 a 4,4. En cambio, en León, aquí la tendencia es a bajar un poquito la demanda. Pasamos de 11,6 a 10,4, es decir, es más restrictiva la escala, ¿vale? Entonces, que sepáis eso, que cuando le deis a calificar, también la escala cambia. El tema que comentábamos del cálculo de energía primaria, ya os he comentado que pasa a ser energía primaria no renovable. Bueno, esto es un poquito lo que dice la directiva europea. Esto tiene consecuencias en los resultados que vamos a obtener, ¿vale? Que vamos a ver en el informe. ¿Qué estaba ocurriendo? Hombre, este es el caso más destacado. Antes, ¿qué pasaba? Yo calificaba un edificio con biomasa, como el coeficiente de paso de emisiones es 0, yo tenía unas demandas altísimas, pero por 0 me daba emisiones 0. Pero, como en el consumo de energía primaria se tenía en cuenta la parte renovable y la no renovable, antes me podía dar A en emisiones de CO2, pero una E en consumo de energía primaria, ¿vale? Esto al
propietario de la vivienda o el que iba a comprarla o alquilarla ya le podía alertar. Ahora no ocurre esto. Como solo tenemos en cuenta la parte no renovable y en la biomasa es muy bajita, va a ser certificación A tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía primaria, ¿vale? Entonces, es un cambio importante que hace que tome más importancia otros indicadores, ¿vale? No es solo la etiqueta, sino que habría que explicarle al propietario de la vivienda que aunque tu edificio sea A, puede ser que lleve unas demandas asociadas de calefacción y refrigeración bastante altas, ¿vale? Bueno, ya centrándome en los cambios que se han producido en CEX, voy a abrirlo. Son datos sencillos, cambios sencillos, no hace falta hacer otra vez una formación larguísima para estar al día de los cambios. Simplemente vamos a poder meter más referencias catastrales, podemos meter una, por ejemplo, general y después ir añadiendo nuevas referencias catastrales a la tabla, podemos ir añadiendo tantas como queramos, ¿vale? En el panel de datos generales también va a haber dos cambios. Nos va a pedir como campo la ventilación del inmueble y el consumo total diario de ACS, ¿vale? Hasta ahora, la versión anterior del C3X venía usando una ventilación de 0,6 litros por segundo y por metro cuadrado de vivienda en el sector residencial y 0,8 en terciario. Ahora se pide el valor, ¿vale? En principio, el valor que deberíamos poner es el valor que se exigiría al edificio según el HS3. Como estamos pendientes de ese nuevo HS3, desde el Ministerio sacaron una nota informativa recomendando usar 0,63 renovaciones hora en caso de residencial y 0,8 en terciario, ¿vale? Entonces os recomiendo de momento que vayamos usando estos valores y de hecho cuando abráis el programa es el valor que os va a proponer. Si abrís casos anteriores, con la nueva versión, lo que os va a aparecer en la ventilación del inmueble es el valor de ventilación con el que se calculó en 1.3. Entonces aquí lo podéis modificar y actualizarlo al 0.63 actual. Esto va a tender a bajar un poquito las demandas, ¿vale? Son ventilaciones más bajas que las que se venían utilizando. Y también el programa nos va a pedir el consumo total diario de ACS. Hasta ahora solo lo pedía en terciario, ahora lo va a pedir tanto en residencial como en terciario. ¿Cómo hay que realizar ese cálculo? Bueno, pues el cálculo es el que nos va a marcar, ¿vale? Es el que nos va a marcar el documento básico, el HS4, el H4, el de cálculo de la instalación solar térmica, ¿vale? Ahí nos establece pues un consumo de 28 litros por persona y día en residencial, ¿vale? Y ese es el valor que le vamos a tener que definir. Además, bueno, voy a abrir un caso, uno de los que vienen con el programa, bueno, uno cualquiera. Otro de los cambios que se ha producido es el tema de la normativa vigente, ¿vale? Si veis aquí, antes aparecía anterior NBI CT 2006, ahora nos va a aparecer también CTE 2013. Algunos me preguntaréis, ¿por qué si este programa es para certificar existentes aparece ya el CTE 2013? Porque un edificio que lo certificamos hoy como una vivienda nueva, si mañana recertificásemos podríamos ya usar el C3X, ¿vale? Entonces aparece ahí la opción de poder hacerlo y para que esté ya preparado pues para los próximos años, ¿vale? Sabéis que en C3X hay unos valores por defecto en la envolvente térmica. Cuando yo voy por la vía por defecto, en envolvente térmica me asigna unos valores de transmitancia térmica que vienen definidos por la normativa vigente y por la zona climática en la que se encuentra el edificio, ¿vale? Para la NBE y la CTE, los valores por defecto son los valores que marcaba la norma como valores límite, ¿vale? Como valores mínimos exigidos.
Para el código técnico de 2013, los valores que propone el programa son los valores que vienen en un anexo del documento básico H1 como valores recomendados, ¿vale? Para cumplir el código técnico actual. Bueno, pues esos son los valores que nos va a establecer. Además, otro de los cambios que toma importancia son los valores por defecto de la época anterior, ¿vale? Han sufrido algunos cambios. Hasta ahora, un poco el programa lo que hacía era coger el valor más conservador. Se hizo un estudio un poco de las características constructivas de cada zona climática y lo que se hacía era coger el peor valor, ¿vale? Aquí hemos cambiado un poquito el criterio y en vez de coger el peor valor, el más conservador, hemos cogido el valor más habitual, ¿vale? En esta época. Entonces, por ejemplo, antes, la época anterior, me marcaba una zona climática A3, ahora me va a marcar, el valor me marcaba para la época anterior una transmitancia térmica de 3, ahora se ha reducido a 2,38, en el caso de los muros de fachada, ¿vale? Para cubiertas, etcétera, hay otra serie de valores. ¿Vale? Vamos a ver ahí un poquito algo, bueno, las diferencias que se producen, que es lo que ya hemos comentado. También, cuando abrís el programa, siempre os vais a encontrar algunos campos que están rellenados, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las calderas aparece el rendimiento de combustión siempre rellenado. Hasta ahora apareció un 85%, este valor se ha incrementado al 90%. En las bombas de calor, tanto en calefacción como en refrigeración, ahora siempre venía un rendimiento nominal del 150%, ahora ha aumentado al 200% y al 180% en refrigeración. Además, ¿sabéis? En equipos de compresión siempre se os pedía la antigüedad del equipo y os marcaba menos de 5 años, entre 5 y 10 años o más de 10 años, ¿vale? Ahora esto también ha cambiado un poquito. Cuando vamos a instalaciones, por ejemplo, voy a elegir una máquina frigorífica, han cambiado estos rangos de años un poco en función de las normativas que ha habido de equipos. Tenemos equipos posteriores a 2013, equipos entre el 94 y el 2013 y equipos anteriores a 1994. Y el valor de rendimiento nominal que os propone el programa, para que en caso de que no conozcáis el rendimiento del equipo que os estéis encontrando, ha aumentado, ¿vale? Y depende de este número de años. Para equipos posteriores a 2013 sería de 250, entre 94 y 2013 del 200 y anterior a 1994 del 180%, ¿vale? Este es un pequeño cambio, ¿vale? Así que os vais a encontrar ahí un campo diferente. Vale. Ya os he comentado que en terciario la certificación es autorreferente. Lo que se hace es se compara el edificio objeto con un edificio de referencia que marca el código técnico. Ese edificio de referencia es aquel que tiene la misma forma, la misma orientación, la misma superficie de fachadas, la misma superficie de huecos, etcétera, que el edificio objeto, pero que cumple los mínimos del código técnico. Han decidido mantener que las propiedades térmicas de ese edificio sean las del código técnico de 2006. Por lo tanto, el edificio de referencia va a ser prácticamente el mismo, excepto en el tema de la contribución solar mínima, que pasa a ser el de 2013, ¿vale? Entonces, si os cambia en terciario un poquito la certificación, puede ser que se deba a esto también, ¿vale? Este es un cambio que lo veníamos anunciando cuando dábamos los cursos de formación y así, que se iba a producir en las nuevas versiones, y finalmente no se ha producido. Yo siempre, igual me lo habéis oído en algún curso, que se iba a eliminar el tema de la zona de representación, porque el nuevo código técnico no habla de zonas de representación ni iluminación. Pero como se ha mantenido el edificio de referencia de 2006, se han mantenido las zonas de representación y por lo tanto aquí se mantienen, ¿vale? También se ha producido un cambio, y nos lo reclamaban bastante. Cuando tú estás definiendo una instalación de iluminación por la vía estimada y eliges LED,
se nos habían quedado muy desfasados los valores de eficiencia energética de los LED. Claro, el C3X era de 2009. En estos años los LEDs se han desarrollado muchísimo, han avanzado muchísimo, entonces ahí sí que se ha producido una actualización del valor. Otro cambio es el tema de la generación de electricidad mediante renovables. Cuando tenemos una solar fotovoltaica o una cogeneración, ¿qué valor hay que poner de energía eléctrica generada aquí? ¿Vale? Esto ya es más a nivel normativo que de programa, pero desde IDAE lo que quieren que aparezca ahí es la energía eléctrica generada para autoconsumo en los procedimientos que se tienen en cuenta en la certificación energética. ¿Vale? Es decir, la electricidad que tú generas y luego la puedes utilizar para calefacción, refrigeración o ACS. Por eso, si metemos una energía eléctrica generada superior a lo que consume el edificio, nos va a avisar. ¿Vale? Ahora, si vamos aquí en CEX, ¿vale? Por ejemplo, yo no tengo, en este caso, la instalación era de biomasa y meto contribución energética y le digo que, que tengo me estoy inventando, voy a poner una cualquiera. Y añado, cuando le dé a calificar, nos va a salir un aviso de que la energía eléctrica generada para autoconsumo supera la energía eléctrica consumida para cubrir los servicios de calefacción, refrigeración y ACS. No es algo que nos esté limitando, el programa no nos lo limita, yo le doy a aceptar y puedo continuar, pero es un aviso al técnico, ¿vale? En principio no estaría bien, ¿vale? No puede poner una instalación de fotovoltaica o cogeneración con una electricidad generada que supere lo que consume el edificio, ¿vale? Es decir, eso no se tiene en cuenta para la certificación, ¿vale? Y ha habido algunos pequeños cambios en el informe. Cuando generábamos un informe, ahora nos pide un nuevo campo, que es el de la fecha de la visita del inmueble. Como antes han comentado, este es algo que ha creado bastante controversia, ha dado lugar a esos certificados express por teléfono. Entonces, desde IDEA han decidido que aparezca en el informe de certificación la fecha de visita al inmueble. Ha habido algunos cambios en algunas tablas, simplemente voy a comentar de forma muy rápida. Por ejemplo, en la tabla de huecos, ahora el valor de transmitancia y factor solar antes eran del vidrio, ahora son del hueco completo. Aparecen las energías renovables en el informe de certificación, que antes no aparecía. Si el edificio tenía solar térmica, fotovoltaica, etcétera, no aparecía, ahora aparece. Como ya hemos comentado, la calificación de energía primaria pasa a ser de energía no renovable. Esto es, bueno, ha habido algún cambio en las tablas, lo que os comentaba. Antes teníamos solamente la escala de emisiones de CO2 y ahora tenemos también la de emisiones de CO2 como la de consumo de energía primaria. Y otro de los cambios ha sido que ahora en medidas de mejora hay un campo de descripción de la medida y otros datos donde el técnico puede escribir un poco toda la información que quiera de las medidas de mejora. Esos datos nos van a aparecer también en el informe de certificación. ¿Vale? Y el programa va a tener un segundo informe. Voy a probarlo, voy a abrir un caso. Voy a abrir un caso cualquiera, voy a calificarlo y ahora yo tendría que crear medidas de mejora, están ya creadas, y cuando voy a generar informe, como ya hemos comentado, aquí nos pregunta la fecha de la visita, que va a aparecer en el informe, y al darle a generar informe, me genera dos informes, ¿vale? Me genera tanto el informe de certificación energética, que era el que hemos venido utilizando hasta ahora, con los pequeños cambios que he comentado, y un nuevo informe que es el de medidas de mejora, ¿vale? Este informe recoge los conjuntos de medidas de mejora, sacando un poquito los resultados y la comparativa entre las demandas, consumos y emisiones del edificio original y del nuevo edificio.
y los cambios que se han producido. Por ejemplo, si yo he tenido una medida de aislamiento térmico, pues aparece la transmitancia inicial y la nueva transmitancia térmica, etcétera. Son unas tablas comparativas siempre con el caso base. Y el programa tiene una nueva funcionalidad, que es la que os comentaba antes, que es el archivo XML, ¿vale? Si yo pincho ahí, me dice el archivo XML guardado correctamente. Ha sido guardado en la misma ubicación que el archivo .cex. Es decir, si yo voy donde tenía guardado mi archivo .cex, ¿vale? Se me ha creado este archivito, que es un archivo de formato XML, lo podemos abrir con un navegador web o con una Excel, o se puede abrir con cualquier documento, y es el que yo voy a utilizar cuando vaya a hacer el registro en mi comunidad autónoma. Directamente lo que voy a hacer es subir este archivo y la comunidad autónoma extraerá todos los datos ahí sin yo necesidad de tener que meter ningún dato. Bueno, se está cargando, es este archivo. Este archivo recoge toda la información de todo el certificado, ¿vale? Todos los datos que hemos metido, de los conjuntos de medida, los resultados, etcétera, ¿vale? Bueno. Vale. Y ya está, por mi parte acabado. Estos son los principales que se han producido en CEX, ¿vale? Venga, gracias.